Ya estamos todos. Estamos 21, doctor. Buenas noches. Faltarían dos. Yo creo que podemos arrancar, muchachos. Bueno, buenas noches, espero que estén muy bien. El Buenas día de hoy noches. vamos a desarrollar como tal y de manera plena el caso que se planteó en la clase anterior. Se dejó como tarea investigar el cumplimiento o no cumplimiento de los principios constitucionales del derecho tributario en el caso planteado. Recuerden que estamos trabajando bajo una metodología de aprendizaje basado en problemas, es decir, donde ustedes aprenden con base en la resolución de un problema que se planteó, pues, en este caso en la clase anterior. Siendo fieles a la metodología que venimos realizando, a empezar con el espacio de discusión y debate. Vamos a alzar la mano para las personas que quieran participar. Mm, Se va a dar un espacio, eh, luego de los primeros aportes, se va a dar un espacio para contradecir o coayudar la posición de X compañero. Un ejemplo, Dana hizo su aporte, puso su argumento y Fanny tiene una posición en contra totalmente argumentada y pues se va a escuchar. O simplemente quiere coayudar a su argumento y decir, yo estoy de acuerdo en lo mismo, eh, pero pienso que podemos agregarle lo siguiente. Mm, Vamos a tratar de ser objetivos, vamos a Profe, tratar. disculpe, buenas noches. Hola, Fanny, Lo buenas que noches. pasa es que pues cada uno, yo por lo menos yo estudié una, yo estudié la número uno, a Sí, investigué de esa. sí, sí, Fanny, no pasa nada. O sea, recuerden que, como les dije, la idea es encontrar, o sea, para mí es más importante que estudien un elemento y lo estudien muy bien Está mal a que esa. traten de estudiar todos los elementos y que no comprendan como tal bien el concepto de alguno. Entonces, sobre ese que tú estudiaste, por ejemplo, vamos a debatir, vamos a discutir, se va a aportar, se va a contradecir y ahí vamos formulando formando conocimiento. ¿Listo? Entonces, como les decía, vamos a tratar de ser objetivos, vamos a tratar de que cada aporte sea entre 1 y 2 minutos por mucho. Recuerden que en la clase anterior les pedí disculpas anticipadas si tengo que interrumpir o cortar, digamos, la exposición de alguno de los compañeros por temas de que todos van a querer participar y recuerden que de cierta manera la nota de esta clase se construye o se forma por medio de la participación en clase. ¿Listo? Entonces veo que Fanny tiene la mano alzada y ya empiezo a ver las manos alzadas de las personas o de los estudiantes que quieran participar el día de hoy. Sí se hizo estudio de los principios frente al caso, ¿cierto? Estamos por ahí todos. Solo veo a Fanny y a Julieta con la mano alzada. Eh, Más allá de que todos vayan a aportar, pues también me parece importante que todos escuchen. Entonces, por eso quiero saber si realmente están por ahí o si solamente estamos conectados las personas que de momento veo con la mano alzada. Buenas noches, licenciado. Aquí estamos escuchando. Buenas noches, Dayania Gracias. Mesa. José Giovanni Sánchez. Estamos aquí. Buenas Buenas Gracias, noches. noches, Giovanni. maestro. Presente Paula Forero. Edison Buenas Carlos noches, López. Paola. Buenas noches, maestro Diego. Buenas noches, Carlos, ¿cómo está? Buenas noches, maestro Diego con Ana María. Maestro, estoy en un lugar donde la señal es bastante pesada. Estoy tratando de por lo menos escuchar, maestro. Discúlpame, pero la verdad la señal es Listo, muy Ana pesada. María. Listo, gracias por hacerte presente. Buenas Listo, noches, vamos a arrancar docente. ¿Con entonces, quién? vamos a darle. ¿Alguien está hablando por ahí? ¿Alguien me está diciendo algo? Estaba saludando, presentándome, docente. Diana, buenas noches. Buenas noches. ¿Por aquí en el chat me escribieron algo? Listo, Elvio. Está bien, tranquilo.
Listo, iniciemos, Fanny. Tienes el uso de la palabra. Recuerden que la idea nuevamente es dar respuesta a la pregunta clave del caso o problema que se está trabajando. Vamos a enfocarnos hoy en responder el si es constitucionalmente válido o no y el qué se podría reformar para que sea válido. Con base en eso, les pedí que trabajáramos especialmente en los principios constitucionales del derecho tributario para resolver este caso. Y es con base en ellos que quiero que iniciemos el debate. Les pedí, dijimos que trabajamos el de legalidad y trabajamos el de irretroactividad la clase anterior, pero el día de hoy pues los vamos a trabajar todos. La idea es que se haya hecho un estudio de los demás principios, ¿listo? Entonces ahora sí, Fanny, tienes el uso de la palabra, te escucho. Buenas noches, docente y compañeros. Lo que pasa es que la señal está un poco mala, por eso no prendo la cámara. Yo hice Tranquila, Fanny. sobre todo la investigación un poco, la investigación la saqué con una inteligencia artificial, una IA, Sí, y pues estuve como leyendo bastante de eso acerca de la primera pregunta, ¿no? El primer caso, el punto sí, uno, que habla acerca de las tarifas aranzales que era hasta del 15% de las utilidades netas anuales, ¿no? Entonces, sí, pues la ley como sí, la ley de de la contribución ambiental territorial CAP en Colombia impone una contribución especial a las empresas en el territorio amazónico, ¿no? Que trabajan en el territorio amazónico. Y también dice pues que puede estar respaldadas por varios artículos de la Constitución Política de Colombia, del Código de Recursos Naturales. Y alguno de esos artículos relevantes está en el artículo 79, no sé si lo leo, yo lo tengo aquí al lado, artículo 79 de la 79. Constitución, y dice Ok, que toda persona tiene derecho a gozar de un sí. ambiente sano. Más que todo este artículo establece obligaciones del Estado de proteger el medio ambiente y puede justificar la implementación de contribuciones para financiar programas ambientales como la reforestación, ¿no es cierto?, donde se necesite. El artículo 80 también nos habla acerca de que el Estado protegerá la diversidad de la integridad ambiental, conservando áreas naturales y promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. Y miramos pues que este artículo respalda la creación de leyes que buscan mitigar el impacto ambiental. El tercer punto es como decir el Código Nacional de Recursos Naturales también en este cuerpo normativo, pues establece el marco para la gestión, la conservación de los recursos naturales, así como las obligaciones que tienen las empresas que van a explotar en relación con su explotación. Y también la ley 99 de 1993. Esta ley crea el Ministerio del Medio Ambiente y establece principios para la conservación, uso sostenible de los recursos naturales, lo cual puede servir como base de la contribución ambiental. Y miramos pues que la implementación del 15% sobre la utilidad neta anuales puede ser justificada con una medida excepcional para financiar iniciativas que beneficien tanto al medio ambiente como a las comunidades que viven alrededor y se ven afectadas. Eso fue lo que pude investigar, profe. Listo, Fanny. Gracias por tu aporte. Me parece a mí que lo que he querido trabajar ha quedado claro con el aporte que acaba de hacer Fanny, teniendo en cuenta de que no se basó en su opinión personal para dar respuesta a la pregunta clave que se planteó en el caso problema que estamos desarrollando. Me parece que trató de hacer una argumentación muy apegada a la norma, bien fundamentada, y esa es la idea de, de este curso. En teoría, Fanny, lo que acabas de hacer me parece correcto,
Sin embargo, creo que lo podemos mejorar. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos mejorar? La argumentación es buena, pero siento que como tal no me das una respuesta a la pregunta clave. Es decir, tú me acabas de dar un argumento muy normativo, pero no sé si estás a favor o en contra de la promulgación de la ley. Es decir, no sé si me estás respondiendo que con base en esas normas, la ley que se está proponiendo, la CAT, que es la del caso problema, ¿es constitucionalmente válida o no lo es? Entonces, o sea, te valoro demasiado la argumentación, hiciste la tarea como se debía, te estás apegando a norma real, te estás apegando a un argumento válido, pero te falta concluirlo. Si mejoras la conclusión, vas a mejorar mucho más estabilidad para poder argumentar y dar respuesta a una pregunta. No quiere decir que lo que acabas de hacer está mal, te estoy validando demasiado el aporte que acabas de hacer y valoro mucho el hecho de que hayas argumentado de la manera que argumentaste. Sin embargo, si quieres mejorarlo, si quieres pulir esas habilidades que lo estás haciendo, que de verdad siento que tienes las ganas de hacerlo, hay que darle una conclusión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo te puedo sugerir hacerlo? Recuerda que estamos trabajando sobre una pregunta clave. Eso es lo que nosotros tenemos que responder. A eso es lo que nosotros estamos apuntando en el presente curso o en la presente fase, perdón, porque esto que estamos haciendo apenas es una fase de lo que estamos trabajando. Entonces, la pregunta clave se responde con un sí o con un no. Permítame leerla nuevamente, que es constitucionalmente válida la ley de contribución ambiental territorial a la luz de los principios del derecho tributario? La respuesta puede ser sí, la respuesta puede ser no, y ya como abogado la respuesta puede ser depende. Ustedes saben que como abogados podemos meternos por cualquier lado, si sí o si no, y depende de la argumentación. El caso, con base en esa respuesta que tú tengas, si es sí o si es no o si es depende, ahí armas tu argumento. Es decir, yo considero que con base en la pregunta clave, la ley no es constitucionalmente válida o no es constitucional, teniendo en cuenta que, y ahí esbozan los argumentos que me acabas de brindar. ¿Listo, Fanny? Listo. Pero entonces, para poder concluir, ¿para ti sería Listo, válida o no sería profe. válida constitucionalmente? Para mí sí, sí es válido porque pues trata de darle una solución al problema colocando el impuesto, ¿no es cierto? Sí. Y también pues porque lo quieren repartir para ayudar no solo a mantener el medio ambiente bien conservado, sino también para ayudar a las personas que se pueden ver afectadas. Para mí sí es válida. Gracias, Fanny. Gracias por tu respuesta, gracias por tu aporte. Valoro demasiado la participación que acabas de hacer. ¿Listo? Puedes bajar la mano. Para los demás compañeros, no sé si acá me están viendo por el chat que estoy enlistando el orden de los que tienen la mano alzada. Yo alcanzo a ver hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. No sé si hay más personas con la mano alzada, permítame reviso. De momento no. Veo 6. Entonces voy a enlistarlos acá para tener un orden en cuanto a llevar, pues, de manera, vale la redundancia, ordenada esta participación o esta clase. Y voy a pedirles lo siguiente. Quien quiera replicar o aportar respecto a un punto de un compañero, me lo va a dejar en el chat. Es decir, me va a escribir en el chat réplica a Fanny, por ejemplo. Entonces ya sabemos que al finalizar el orden de los que vamos a exponer, le vamos a permitir el espacio a esta persona de replicar específicamente lo que dijo el compañero al que ellos quieren replicar. Entonces, anoten bien lo que está diciendo cada compañero al que ustedes pretendan replicar, sea para coayudar o sea para contradecir, para que cuando yo les dé el espacio de hablar, ustedes tengan claro cuál va a ser su réplica o su aporte. ¿Listo? Con base en eso, listo, Diego. Diego, ¿pero tú quieres replicar a Fanny o quieres también exponer tu argumento así como ella lo acaba de hacer? Yo quiero, maestro, buenas noches. Quiero de pronto dar mi aporte, mi punto de vista, de acuerdo Listo. a... Entonces, con base en eso, vas a estar en la lista del orden
del orden como va, y ahorita en las réplicas te doy el espacio nuevamente para que repliques, ¿listo? Listo, maestro. Entonces, en el orden que vamos, va Laura Catalina. Te doy la palabra, Laura, y te escucho frente a la pregunta clave del problema que estamos desarrollando. Buenas noches, maestro. Bueno, yo estuve averiguando sobre la capacidad contributiva y pues dice que los impuestos se deben fijar según la capacidad económica del contribuyente. Y la ley CAT está imponiendo como una tarifa de hasta el 15% sobre las utilidades y no está tomando en cuenta lo que son las empresas medianas o pequeñas. Entonces esta tarifa pues no puede, como quien dice, soportar la carga, entonces la hace no equitativa y pues para mí no es constitucionalmente válida la ley de la contribución ambiental. ¿Listo? Ya te respondo, permíteme aquí que estoy anotando el orden de los que me están escribiendo para que no se nos pierda. Listo, permíteme tantico acá. Vamos a darlo por acá. Regálame un segundo, yo quiero anotar algo acá, porque quiero anotar el aporte de Fanny me parece importante para la discusión. No quiere decir que el de Laura no, simplemente que no quiero dejar pasar eso que están diciendo ustedes. Fanny me habló sobre la protección del medio ambiente en teoría. Y ella está de acuerdo. Listo. Entonces, Laura, tú estás dices que no es constitucional esta ley porque no cumple con el principio de equidad tributaria. ¿Es correcto? Sí, señor, correcto. Listo. ¿De casualidad revisaste lo que es el principio de progresividad? No, progresividad no. Listo, Laura. Entonces, vamos a hacer algo. Eh, Busca ahí de manera rápida lo que es el principio de progresividad porque creo que te puede ayudar bastante a tu argumento. Porque cuando hablamos de equidad, hablamos de tratar de igualar cargas. Es decir, eh, pues el que tiene menos aporta también menos. Sin embargo, en este caso, se está estableciendo una tarifa del 15% sobre las utilidades netas. Pero si tú eres una empresa mediana, pues vas a tener, ejemplo, vas a tener ganancias anuales de 100 millones de pesos y la empresa grande va a tener utilidades netas al año de 1.000 millones de pesos. Pues el 15% de cierta manera es igualitario o equitativo porque tú vas a pagar 15 millones y el de la empresa grande va a pagar 150 millones. Entonces el de la empresa grande de cierta manera está pagando más porque tiene más. Y la empresa mediana pues está pagando acorde a sus utilidades. Eh, entonces, recuerden que esto no se trata de si el aporte está bien o mal, sino se trata de argumentar de la mejor manera posible. Entonces, te invito, Laura Camila, ¿quieres hablar de progresividad? Ah, vas a hablar de progresividad, listo. Entonces, yo te escucho ahorita frente a la progresividad, pero Laura, busca el principio de progresividad tributaria para que puedas sostener o eh, ampliar tu argumento frente a la posición que tienes a la respuesta de la pregunta clave, porque me parece bastante importante y siento que podría ser muy nutritivo el hecho de que le pegues una revisada a eso. ¿Listo? Entonces, si quieres, hazlo, pero no dejes de escuchar lo que está pasando aquí en la clase y ahorita te doy el espacio para que me digas qué piensas con base en la revisión de ese principio, ¿te parece? Listo, maestro. Muchas gracias. Listo, entonces seguimos con Julieta. Te escucho, Julieta. Maestro, muy buenas noches. Discúlpame que no puedo encender la cámara, pero aquí estamos con toda. Maestro, con respecto al trabajo, estaba la pregunta clave que es inconstitucionalmente válida la ley de la contribución ambiental territorial a la luz de los principios del derecho tributario. Entonces, dice también, en caso de no serlo, ¿qué sugerirían para que la ley pueda ser constitucionalmente válida? Entonces,
Yo, con base a los estudios, a lo que estoy analizando, leyendo, llegué a la conclusión de que esta ley es cuestionable de todo punto de vista, porque a la luz de los principios del derecho tributario, encontramos varias fallas, especialmente con lo que respecta a la legalidad, a la no retroactividad, a la equidad y a la capacidad contributiva. En este caso, si miramos el principio de legalidad, los tributos deben estar establecidos por una ley evitando arbitrariedades. El principio de igualdad, todos los contribuyentes deben recibir el mismo trato ante la ley tributaria. El principio de equidad, la carga tributaria debe distribuirse de manera justa entre los ciudadanos. El principio de progresividad, que también lo encontramos, es quien tiene mayor capacidad económica debe contribuir en mayor proporción. En este caso, entonces, si hablamos el principio de legalidad, aquí la ley no define con precisión la base gravable, dejando su determinación a la autoridad ambiental departamental. Esto podría vulnerar el principio de la legalidad, que exige los elementos esenciales del tributo que estén claramente establecidos en la ley. Y el principio de no retroactividad, la ley se aplica al año fiscal 2026, incluyendo utilidades generadas desde el 1 de enero, aunque fue sancionada en junio. Esto podría interpretarse como una aplicación retroactiva, lo cual está prohibido en materia tributaria. Y si hablamos del principio de equidad, la ley grava por igual a empresas contaminantes y no contaminantes. Muy delicado este tema, porque pienso que el trato, y la ley lo indica, debe ser especial a cada una de ellas, donde aquí se puede presentar una vulneración al principio de equidad. Además, la exención a empresas con intervención extranjeras mayores a 100 millones de pesos, que genera un trato desigual. Y aquí, precisamente en ese trato desigual, nosotros podemos remitirnos en cuanto a personas al artículo 13 de la Constitución Nacional, donde está hablando precisamente de la igualdad ante la ley y protección de personas en caso de debilidad manifiesta. Entonces, estaríamos vulnerando allí. Y la capacidad contributiva, la tarifa hasta el 15% de las utilidades netas anuales podría no ajustarse a la capacidad contributiva de las empresas medianas del sector agroindustrial, afectando gravemente el flujo de caja. Entonces, y si hablamos del principio de progresividad, aunque el gobierno argumenta que el principio de progresividad no exige tarifas diferenciadas, sí, el fin es ambiental y distributivo. Esto podría ser debatido en función de la estructura y efectos del tributo. Entonces, para mí, en realidad, esta ley de contribución ambiental territorial es cuestionable a la luz de los principios del derecho tributario. ¿Y por qué? ¿Qué podíamos entrar a solucionar? Pues habría que definir claramente la base gravable de la ley. Tendríamos que evitar la aplicación de la retroactividad del tributo, asegurar también que el tributo respete el principio de equidad, diferenciando entre empresas contaminantes y no contaminantes, y ajustar la tarifa del tributo a la capacidad contributiva de las empresas. Esto lo saqué también de acuerdo a algunas sentencias que encontré, ejemplo, la sentencia C 1060 del 2001, donde la Corte Constitucional de Colombia tiene un impacto clave de la justicia tributaria y la equidad fiscal, donde en esta decisión la Corte establece límites al poder del Congreso para conceder exenciones tributarias, asegurando que éstas respeten principios fundamentales como la igualdad y la solidaridad en materia impositiva. Y también con la sentencia, tengo otra sentencia por aquí, sentencia 776 del 2003, también donde la Corte define aquí lo que es la potestad tributaria del legislador como aquel poder que nace de la manifestación del dominio de la intervención del Estado en la economía
y básicamente soportada también con el artículo 13 de la Constitución Nacional, el 363 y el 338 de la Constitución Nacional. Muchas gracias, maestro. Listo, Julieta. Julieta, te quiero hacer una pregunta. Eh, Sí, señor. ¿Te gustaría mejorar lo que acabas de hacer? Lo acabas de hacer bien, pero ¿te gustaría mejorarlo? Maestro, sí me gustaría, pero estuve leyendo bastante, inclusive ahorita en la tarde me dediqué a eso. Si me das más tiempo, yo lo mejoro porque con base a las sentencias que encontré del caso, que Sí. podemos aplicar al caso y a los artículos, es un tema distendioso, no es de un análisis tan superficial como el que acabo de hacer, soy consciente de ello. Sí. ¿Me regalas nuevamente las dos sentencias que me mencionaste al final? Señor, ¿Me regalas nuevamente los números de las dos sentencias que me mencionaste al final? sí, señor, la sentencia 1060 del 2001 Sí. y la sentencia 776 del 2003. Magistrado ponente José Cepeda, Manuel José Cepeda Espinosa. Regálame un segundito. Tú que mencionas que leíste las dos sentencias, específicamente, ¿qué encontraste en la sentencia 776? O sea, ¿qué te llamó la atención para poder incluir eso en tu argumento? Maestro, estoy analizando y dice que lo que me llama la atención es que allí el magistrado habla de la potestad tributaria del legislador. No, no define aquí o deja, ¿cómo te explico? Dice que el poder nace de la manifestación del dominio de la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, que el poder no es absoluto, pues tiene como límites el derecho a la igualdad y él mismo cita allí el artículo 13 de la Constitución Nacional, donde habla también de la equidad, eficiencia y progresividad. Él también cita el artículo 363 de la Constitución Política y, y habla del principio de la justicia financiera y sobre todo la relación que debe existir entre el impuesto, que es el medio, con los fines del Estado, dice. Y de la sentencia 1060 del 2001, ¿qué fue lo que te llamó la atención? 1060 del 2001. Allí básicamente la Corte Constitucional tiene un impacto clave en la justicia tributaria y la equidad fiscal. En esa decisión, la Corte establece límites al poder del Congreso para conceder exenciones tributarias, asegurando que estas respeten principios fundamentales como la igualdad y la solidaridad en materia impositiva. Lo que tú me estás diciendo es algo desde lo que pudiste estudiar o estás leyendo algo, Julieta. Maestro, lo que pasa es que yo cojo y de lo que me sirve, de lo que yo creo, yo voy tomando apuntes. Entonces estoy aquí precisamente leyendo en mi cuaderno mis apuntes porque voy tomando apuntes de porque lo que son sentencias, obviamente nos tenemos que fijar de acuerdo a lo que está en la letra de la sentencia. Ok. Porfa, regálame, recuerden que les pedí que cada vez que ustedes hicieran un argumento me mostraran de dónde sacaron la información. Entonces te voy a pedir que Sí. me regales una foto de lo que escribiste en el cuaderno. ¿Listo? Vale, sí, señor. Listo, gracias por tu Te aporte, lo envío. Julieta. Bien.
Les comento. em, Hay que tener presente, muchachos, que debo ser completamente consciente de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Es decir, si yo estoy apuntando a responder una pregunta basándome en el cumplimiento o no cumplimiento de un principio específico, como yo les pedí que por favor lo hicieran, eh, pues debemos enfocarnos en ese principio. No quiero decir que lo que Julieta está mal, que lo que Julieta hizo está mal. Sin embargo, pues quiero decirles que yo actualmente trabajo en la parte contable de una empresa y también trabajo como asesor académico. Es decir, todo lo que tiene que ver con trabajos de universidad, todo lo que tiene que ver con tesis, todo lo que tiene que ver con cursos, diplomados, seminarios, etcétera, yo aporto, dirijo, asesoro, etcétera. ¿Listo? Entonces, es por eso que yo conozco el manejo de muchas herramientas virtuales, conozco cómo trabajar este tipo de cosas, por eso no les quiero dejar trabajos escritos, por eso no les quiero dejar actividades, porque prefiero que hagamos un conocimiento, o sea, que creemos un conocimiento efectivo por medio de esta discusión o de este debate, ¿sí? ¿Por qué indagué a Julieta? Porque parte de lo que Julieta me está diciendo textualmente lo tengo aquí como una respuesta de la IA, lo cual no me parece malo. No me parece malo que lo utilicemos para darnos una guía o una orientación. Pero si yo le pregunto directamente a Julieta, ¿qué cosas cambiaría para que esta ley fuera constitucionalmente válida? No sé si me sepa dar una respuesta puntual sin leer los apuntes que tiene en el cuaderno, que ella menciona que tiene. Entonces, Maestro, claro, señora, perdón. Claro, es que efectivamente estamos analizando que allí no están grabando con el mismo impuesto a todas las empresas por igual, están incluyendo contaminantes y no contaminantes, empresas pequeñas o medianas empresas con empresas con empresas extranjeras. Definitivamente, o sea, aquí no hay equidad, no se está cumpliendo esa parte. Inclusive aquí tengo la Constitución de igualdad en el artículo 13 en la Constitución, no se está cumpliendo con eso. Entonces, sí, definitivamente, sí, su merced me dice que está netamente en la IA, pero yo estuve leyendo bastante, a pesar de mi situación de salud, estuve leyendo bastante. Tengo inclusive las sentencias abiertas en mi computador y efectivamente se está fallando desde ese punto de vista. No se tuvo en cuenta las empresas como debe ser, sino que están sacando una ley como a la carrera. tú dices que no se cumple con el principio de igualdad, ¿cierto? Sí, señor, no se cumple. Antes de pasar a Laura Camila, ¿hay alguien que esté de acuerdo o en desacuerdo con esa posición de Julieta, que no se cumple el principio de igualdad en este caso? Sí, maestro, no se cumple el principio. A ver, vemos desde un punto de vista, pues, o si usted me permite, hay dos sentencias, los cuales hablan constitucionalmente. La sentencia, Sí, acá las tengo, de acuerdo al análisis y todo, está la sentencia C774 del 2001 sí. y está la sentencia 776 del 2003. Y básicamente esas sentencias hablan que no se puede delegar al el Ejecutivo la fijación de los elementos esenciales del tributo, ¿no? Y viola el principio de la legalidad tributaria, ¿sí? Porque vemos que esta ley está más hacia un interés no, ¿sí? No hacia intereses ya globales Diego, permítame de- interrumpirlo. Permítame Ujú. interrumpirlo y discúlpeme por interrumpirlo. Me está argumentando con base en el principio de la legalidad, ¿sí? La pregunta es clara.
¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo frente al principio de igualdad? ¿Alguien estudió que la igualdad es un principio constitucional tributario? Sí, doctor, está en el artículo 13 de la Constitución, donde, pues, para no redundar tanto, no se le puede dar un trato, por decirlo así, preferente a unas empresas o a otras. Entonces, pues sí, en realidad, sí se vulnera el principio de igualdad tributaria, si nos basamos solamente en el artículo 13 de la Constitución. Listo. Eh, pero el aporte de Julieta no es como tal frente al tema de la inversión extranjera. Por ejemplo, Julieta menciona que el principio de la igualdad se incumple cuando no se establece si el impuesto se le va a aplicar a empresas contaminantes o no contaminantes. ¿Estamos de acuerdo con eso, Julieta? Doctor, yo hablé de los de ambos, yo hablo de los de ambos, de que no se está tratando las empresas extranjeras en cuanto a la base gravable, no se está tratando igual que las nacionales, o sea, a las nacionales les están sacando la misma plata o a las industrias pequeñas prácticamente lo mismo que a las extranjeras. Y en el caso de las empresas contaminantes, por las no contaminantes, y no debe ser un trato igual, puesto que a unas se les debe exigir de una manera y a las otras de otra, porque la que está contaminando, pues imagínense el daño ambiental. No, yo estoy consciente de ello. Eh, Frente a lo que acabas de decir, tú dices que a la empresa extranjera no se le está cobrando menos de lo que se le cobra a la empresa nacional, lo cual pues estoy en desacuerdo teniendo en cuenta que el ejercicio dice que se exime, es decir, no se le cobra a las empresas extranjeras con X cantidad de inversión. Entonces no se le cobra menos, simplemente no se le cobra. Eh, pero mi punto es, o no sé si alguien me puede responder la siguiente pregunta y es, ¿por qué se viola el principio de igualdad al establecer como tarifa el 15% de las utilidades netas a todo tipo de empresa, independientemente si contamina o no contamina? ¿Por qué se vulnera el principio de igualdad o no se vulnera? ¿Alguien Pues, quiere? licenciado, buenas noches. Pues Buenas noches. por lo que acabamos de decir, porque hay empresas que son más grandes y generan más ingresos a otras que son más pequeñas. Entonces, pues ahí hay desigualdad. Pienso yo, bajo mi concepto, que ahí ya hay una desigualdad, porque hay unas muy pequeñas y están pagando el mismo valor a las que tienen muchos más ingresos. Y otra, Listo. Te escucho, te disculpe. escucho, te escucho, te escucho. Te escucho, Dayani. Tienes el micrófono apagado. Dayani, Sí, sí, te escucho. discúlpame que se me fue la señal. Licenciado, si cualquier cosa me desconecto, yo estoy en el hospital porque mi esposo está hospitalizado y he tratado como de ingresar porque hace 8 días no pude participar, entonces de antemano le pido disculpas. Entonces decía que, ay, disculpe. Doctor, Ya, Sí, licenciada. bueno, termino de escuchar, Dayani, cierra en 30 segundos y escuchamos a Dana. Bueno, te escucho, Dana, mientras Dayani logra recuperar la conexión. lo que yo trato de entender que ellas quieren expresar es que pues no se está respetando la capacidad contributiva que debe tener cada empresa, sino que y lo que decía Julieta es que se le está dando, pues por decirlo así, un trato preferencial injustificado, porque pues no justifican por qué las empresas internacionales no tienen que pagar ese 15%. Y si lo traemos pues a un nivel nacional o interno que les están estableciendo el 15% de las utilidades,
pues sin diferenciar qué tipo de empresas ni considerar cuáles son sus ingresos. Por ejemplo, en el artículo 95, numeral 9, si no estoy mal, de la Constitución dice que el tributo debe respetar la capacidad económica del contribuyente y imponer una tarifa basados en la misma. Entonces, ahí es lo que yo entiendo que ellas tratan de decir. Gracias por el aporte, Dana. Ya, ahorita voy a cerrar el tema, ahorita lo cierro porque quiero explicarles algo, porque los principios constitucionales se habla de una equidad tributaria, no de una igualdad tributaria. Ya ahorita les voy a explicar el porqué de eso, ¿listo? Gracias por los aportes de todos. Voy a cerrar escuchando a Giovanni y a Laura porque a las otras personas ya los escuché, entonces voy a valer ese aporte como, pues, como si hubieran aportado, teniendo en cuenta que ya son las 9, y yo quiero tomar unos 15 minuticos al final para cerrar todas estas ideas, hablar de lo de Fanny, darle la réplica a Diego o a Dana frente a lo que dijo Fanny para ver si de pronto encontramos un punto que yo también quiero encontrar. Y si no, yo lo cierro, ¿listo? Entonces te escucho, Laura, porque Laura me mencionó que iba a hablar sobre la progresividad y quiero escuchar sobre eso. Buenas noches, maestro. Buenas Bueno, noches. empiezo diciendo que es inconstitucionalmente inválida porque ya nos hemos dado cuenta que está vulnerando varios principios. Y yo voy a hablar sobre el principio de la progresividad basada en el artículo 363 de la Constitución Política, en el cual este nos dice que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Esto significa que el sistema busca ser justo y eficiente. Entonces nos damos cuenta que el gobierno pues argumenta que el principio de progresividad no exige tarifas diferenciadas si el fin es ambiental y redistributivo, pero hay una falta de diferenciación según la capacidad económica real de las empresas, ¿no? Entonces está colocando que las empresas que ganan mayor cantidad, más de 100 millones de dólares, no van a pagar como tal. Y las empresas pequeñas sí les va a tocar, a pesar de que no separan ni siquiera las no contaminantes y las contaminantes. Entonces me baso en ello. Ok. Laura, ¿para ti qué es el principio de progresividad? Para mí el principio de progresividad, pues es la ley que busca que todo sea justo y eficiente, ¿no? Que haya una equidad como en las cosas, que haya algo justo y ya. Creo que fue la otra Laura, la que le mencioné que le pegaron una leidita de ese principio. ¿Está por ahí? ¿Se nos fue la otra Laura? Doctor, pero yo lo tengo, si quieres lo puedo leer. Te escucho, Dana. Dice que el principio de progresividad tributaria es el reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados según la capacidad contributiva de la que disponen. Es lo que básicamente yo estaba tratando de explicar con el artículo pasado, que era más de equidad, que usted dice que hay una diferencia entre los dos y que no hay que, son muy parecidos de hecho, porque dice que, de ejemplo, en el caso de la equidad, dice que prohíbe que el orden jurídico imponga obligaciones excesivas o beneficios desbordados al contribuyente, que era el Sí. 95.9. Entonces son parecidos, pero tienen una diferencia que una es como tal de la capacidad contributiva y la otra es de más que todo de obligaciones. Gracias, Dana. Sí, en teoría eso es el principio de progresividad y es que quien más tiene debe poner más, ¿sí? Va hacia adelante, de cierta manera. No se puede devolver, no es que el que menos tiene va a poner más. Entonces, progresividad hacia adelante, el que más tiene pone más. En teoría y en resumen, ¿listo? ¿Por Maestro, qué se... disculpa. Te escucho, Paula. Ese principio en sí busca es como garantizar
En este caso, en nuestro caso que estamos hablando del medio ambiente del Amazonas, es proteger ese medio ambiente en un avance progresivo en temas sin reprocesos y con un equilibrio teniendo en cuenta como el tema de los derechos humanos, el desarrollo económico y social. Es decir, que se incrementa de manera gradual, constante y sostenidamente. Es lo que entiendo en este caso del principio de progresividad. Ok, Paula, gracias. Siento que mezclaste un poquito dos cosas. Una es el objeto de la ley, porque, a ver, la creación de un impuesto, la creación como tal del impuesto, en la mayoría de los casos, porque siempre hay excepciones, no es el objeto principal de la ley que se está estableciendo. Es decir, como en este caso, el objeto principal de la ley es generar protección en las zonas donde hay deforestación, en las zonas amazónicas y demás. Eso que tú estás diciendo va de acuerdo al objeto de la ley, ¿sí? Pero la progresividad, más allá de generar pues una protección gradual, claro, en, en, en teoría, progresividad como principio significa eso. Pero recuerden que estamos en el curso de derecho fiscal, es decir, estamos enfocando todo hacia lo tributario o lo fiscal en este caso, y es por eso que les estoy haciendo tanto hincapié en el principio de igualdad, que es un derecho fundamental, claro, pero ¿aplica en el derecho tributario? Ya ahí es donde ahorita voy a cerrar. Listo, entonces, gracias Paula por el aporte. Tienes razón en cuanto a lo que es el principio de progresividad, pero si tú me estás mezclando lo que es el objeto de la ley con la aplicación o el cumplimiento del principio de progresividad tributaria. ¿Listo? Entonces, podemos tratar de aclararlo ahí para que tengas, digamos, una definición clara de ambas cosas. Ah, Escucho bueno. a Giovanni. Licenciado, muy buenas noches. Mi Buenas noches. argumento es el siguiente. En relación a lo que se expone la ley tributaria en Colombia, donde se exime a las empresas con inversión extranjera mayores a 100 millones de dólares, en lo concerniente por razones del incentivo a la inversión extranjera, teniendo en cuenta la problemática, el caso que usted expone, en este contexto, puedo definir de que efectivamente la ley colombiana permite la aplicación de la norma en beneficio de las empresas extranjeras con las inversiones antes mencionadas, creando de cierta manera, no del todo, una desigualdad económica, convirtiéndose en una competencia desleal por posesión dominante, lo que de cierta manera afectaría a las demás empresas de la región que desarrollan la misma actividad y tienen una productividad de forma diferente. En términos generales, la ley permite eh, de cierta manera que haya una competencia desleal en relación al desarrollo empresarial local, lo que afecta a la economía de las mismas. Desde mi punto de vista, la desigualdad empresarial ocasiona desventajas en materia económica empresarial, afectando la productividad de las empresas que están en desigualdad con la mayor. ¿En qué sentido podemos revisar el tema? También relacionado en lo tributario. Entonces, no obstante, sustento la Constitución Política en su artículo 333 muy claramente lo dice, que el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Esa es mi apreciación frente al punto 5, licenciado, donde usted manifiesta, donde el caso, el problema donde manifiesta, donde se exime a la empresa de todo tipo de impuesto que ella deba pagar en relación a su actividad económica que está relacionando, que está desarrollando
en el sector que manifiesta el caso puntual. Eso era todo, licenciado. Gracias. Gracias, Giovanni. Giovanni, quiero agradecerle algo porque junto a Fanny usted hizo algo que yo quiero que se siga desarrollando. Y es, sí, se enfocaron en el tema del problema y se enfocaron en la norma, en este caso, el artículo 363 de la Constitución Política, el artículo 13, demás, donde están expresamente los principios, de cierta manera, pero tanto usted como Fanny se salieron del molde y buscaron otras normas que les permitían argumentar su posición. Entonces, Fanny argumentó frente a la protección del medio ambiente y utiliza normas que protegen el medio ambiente como la ley 99 de 1993, si no me falla la memoria de lo que dijo Fanny. Usted utiliza el artículo 333, si no me falla la memoria, para justificar y argumentar el por qué no se puede permitir una competencia desleal basado en el no cumplimiento de un principio, en el caso en el que estamos desarrollando. Entonces, de eso se trata, de eso se trata. No se trata de querer darle la respuesta al docente que el docente quiere escuchar, no. Ya les he dicho y les repito, acá no hay respuestas buenas ni respuestas malas, hay respuestas argumentadas. Créanme que yo puedo tomar el caso en este momento y decirles por qué sí podría ser constitucional. Que esté en lo correcto o no esté en lo correcto, bueno, eso ya se definirá por medio de un estudio o de una investigación, pero yo no puedo argumentar. Es decir, el objetivo que yo tenga de decir que la ley es constitucional, puedo buscar otras normas para decir, no, mire, es que esta norma sí permite que el alcalde o que la asamblea establezca la base gravable. No, es que esta norma sí permite que haya una excepción a las inversiones extranjeras. No, es que esta norma, y empiezo a construir un argumento que le da sentido a mi posición o mi tesis. Entonces, debo agradecerle a Giovanni y a Fanny por permitirse salirse del molde y argumentar frente a la posición que tenían y frente a la posición que quisieron trabajar, porque se enfocaron en un punto específico y sobre ese punto buscaron argumentos. Eso es lo que yo quiero que hagamos. Eso es lo que yo quiero que sigamos haciendo. Entonces, ahí hay una felicitación a Giovanni y a Fanny. Ojo, no estoy diciendo que la respuesta haya sido buena o mala. Simplemente valoro la argumentación que cada uno realizó, porque recuerden que mi objetivo es desarrollar habilidades o mejorarlas en ustedes. Yo no quiero evaluar si ustedes saben o no saben. No, quiero ayudarlos a mejorar en cuanto al uso de sus habilidades. ¿Listo? Entonces, le voy a dar la oportunidad a Diego, si Diego está por ahí. Dana, aportaste bastante hoy, no quiere decir que no te vaya a dar la oportunidad, sino que te he escuchado bastante, tus aportes me han parecido pertinentes, pero a Diego lo he escuchado poco y Diego también quería hacer una réplica frente a lo de Fanny. Quiero escucharlo para saber si está en algo que yo también estoy pensando para poder cerrar el tema. ¿Listo? Entonces, escucho a Diego, si Diego está por ahí para hacer réplica específicamente a lo que dijo Fanny. ¿Diego se desconectó? No, yo lo veo ahí conectado. Bueno, listo. De pronto la señal, doctor, de pronto la señal no está muy buena para con él porque a veces él pierde esa conexión. Sí, bueno, pues demos ahí el beneficio de la duda. Entonces hago la apreciación, doctor. Creo que Sí, te pues, ya escucho. Te escucho, Ana. No, Diego me está mencionando que él, como tal, ya no tiene mala quiere intervención. replicar, que tiene buena señal, pero que, Ujú. pues, tal vez está de acuerdo o ya tiene más claro, digamos, lo que Fanny dijo y no quiere o no se siente, Ah, digamos,
como en necesidad de replicar. Entonces te escucho, Dana. Doctor, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Fanny, excepto con la conclusión que dio. A pesar de que la finalidad de la ley sí es legítima, si nos basamos en lo que usted acaba de decir, que busca, que es válida porque responde pues a un deber que se necesita a nivel ambiental y pues argumentó con los artículos 79, 80, la ley que usted acaba de mencionar, de protección ambiental. O sea, la finalidad de la ley, si nos vamos solamente a su finalidad, sí es legítima. Sin embargo, pues si hacemos pues como un barrido de absolutamente todo lo que están ellos interponiendo, de todo lo que acabamos de hablar sobre la igualdad, el principio de progresividad, retroactividad, pues todo lo que hemos mencionado, pues no es como lo más acorde legalmente hablando, porque pues viola varios principios tributarios y constitucionales. Em, de eso de una manera, de una forma como muy amplia de decirlo. Y pues con el, pues ya teniendo en cuenta todo lo que dijimos y para no redundar, ¿no? Y pues para poder mejorar y cómo podría de pronto funcionar la ley, pues se tendría que hacer primero que todo, revisar, una revisión para poder librarla de vicios, establecer la validez, los límites, hasta dónde van y cuáles son los más, eh, porque como tal, como lo decía Fanny, es buena. Lo que no está mal es como, lo que está mal es como el orden en el que, o las normas o lo que se ha impuesto. Entonces, el propósito es constitucionalmente válido y puede ser sostenida. Sin embargo, eh, una medida pues fiscal excepcional que se podría, digamos, implementar sería como hacer una redistribución de toda la ley y organizarla de una manera que estructuralmente pueda funcionar y clasificar y se le puedan hacer las recomendaciones, que lo que hablábamos de clasificar la base gravable, respetar la retroactividad, introducir el tema de la progresividad, que es el principio que acabamos de ver. Dana, Señor. permíteme ayudarte a concluir. O sea, Sí, claro. para ti el objeto de la ley es válido, pero se debe mejorar los elementos que la componen. ¿Sí? Sí, se tiene que ¿cómo se dice? Reestructurar, o Sí, sea, volverla a organizar de una manera, redistribuir de una sí. manera que sea funcional, porque es buena, el objetivo es bueno y lo que quiere hacer la ley como tal es bueno. Sin embargo, los ítems que se han establecido dentro de la ley, pues no son como políticamente correctos o adecuados. Gracias por el aporte, Dana. Ahora sí quiero cerrar la clase de hoy. Eh, Antes que nada, les quiero decir algo, específicamente, digamos, para Fanny, y para todos, claramente, pero específicamente para Fanny, porque a Fanny fue la que le hicieron réplica de su aporte. Muchachos, como abogados, nosotros estamos expuestos todos los días al debate, todos los días. Es nuestro diario vivir, es nuestra esencia, es lo que es ser abogado. Debemos hacerlo de la manera más objetiva posible, muchachos. No estoy diciendo que Dana lo haya hecho mal o que quienes aportaron lo hayan hecho mal. No quiero que lo tomen personal, quiero que lo tomen de manera general lo que les quiero decir. Es decir, cuando hagamos una réplica o una coayuda a algún compañero, recuerden que ustedes no están en contra del compañero. Ustedes están en contra de manera argumentada de la posición del compañero. Por lo tanto, el compañero no es mi enemigo ni es mi rival. Simplemente es una parte. Puedo estar de acuerdo con él o puedo estar en desacuerdo con él. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Para que al referirse al aporte de un compañero, nos refiramos a la posición del compañero, no a que el compañero sabe o no sabe, o lo dijo bien o lo dijo mal, simplemente nos vamos a concentrar en la posición del compañero, en los puntos que el compañero trabajó y vamos a argumentar el por qué sí o por qué no estamos de acuerdo con eso. Eso para evitar
discusiones que no van al caso y que no tienen nada que ver con esta clase, que son discusiones personales. Aquí no se trata de quién sabe más o quién sabe menos. Se trata si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con tu posición y por qué. Eso es ser abogado. Eso es ser abogado. El abogado que se toma las cosas personal, pierde. Porque el abogado que no controla sus emociones en medio de un debate, pierde la lucidez. No encuentra los argumentos claros, no tiene la oratoria y la retórica para poder exponer su punto. Entonces, hay que tratar de mantener la calma, tener presente de que el hecho de que una persona esté en desacuerdo conmigo no quiere decir que yo esté bien o esté mal. Y tratar de ser lo que más podamos objetivos para evitar, digamos, hacer que una persona sienta que yo la estoy atacando, sino dejarle claro que yo estoy exponiendo un aporte o desacuerdo a su punto de vista. Eso para mejorar y para evitar, no para mejorar, discúlpeme, porque no ha pasado ninguna situación especial. Para evitar de pronto a futuro, como vamos a seguir desarrollando este tipo de discusiones, que alguno de ustedes se sienta atacado por otro compañero, porque ese no es el propósito de este curso, ni de lo que yo quiero generar en ustedes. Es estar en contra o a favor de la posición del compañero, incluso del docente, porque yo soy humano como ustedes. Y quizás lo que yo diga no le puede parecer a alguno y pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo y me pueden decir de manera argumental por qué sí o por qué no. Pero no se trata, o sea, de mi parte nunca van a escuchar, por ejemplo, que alguno lo hizo bien o lo hizo mal. Se puede mejorar, claro, pero no es que este sabe o no sabe o mi compañero no supo investigar, no. Estoy de acuerdo o en desacuerdo con su posición. Esto para evitar cualquier tipo de inconvenientes a futuro. Ahora bien, quiero tocar dos temas especiales en este momento. Uno, Fanny, estoy de acuerdo con lo que dices, pero no de la forma. Es decir, creo que si bien es cierto el objeto de la ley, como lo decía Dana, es bueno, no podemos decir, ok, vamos a aplicarle un impuesto a todas las empresas del 15% de las utilidades porque queremos proteger el medio ambiente. Sí, el objetivo es bueno, pero yo te hago una pregunta. El hecho de que yo imponga un impuesto, teniendo en cuenta que el hecho generador es de acuerdo al caso, me estoy basando de acuerdo al caso problema que yo les envié. El hecho generador simplemente es actividad económica en zona amazónica. Les hago una pregunta. ¿Qué tal que haya una empresa dedicada a la recolección de basuras y de elementos contaminantes en los bosques del Amazonas? Esa empresa está constituida legalmente y esa empresa tiene que declarar ante la DIAN y declarar y pagar sus impuestos y demás. ¿Sería justo que esa empresa pague el 15% de sus utilidades como impuesto anual por el simple hecho de estar ubicada en la zona amazónica? ¿Eso contribuiría al objetivo de la ley, que es proteger el medio ambiente? En este momento no espero que nadie me responda porque si no se nos va a alargar mucho, pero es a modo de reflexión. A modo de reflexión para tratar de mejorar los argumentos que estamos diciendo. Eso me lleva a mí a hablarles de lo que es el principio de equidad tributaria. Ojo, ojo, cuando hablamos de materia tributaria no hablamos de igualdad, porque es que igualdad significa lo siguiente, y vamos a poner un ejemplo básico. Vamos a volver al colegio, vamos a volver a cuando somos niños. Entonces, Carlos Hernán, resulta que Carlos Hernán tiene 5 manzanas y Giovanni tiene 2. Y tengo 10 manzanas más para repartir entre ellos dos. ¿Saben qué sería igual? ¿O qué iría en el cumplimiento del principio de igualdad? Que yo le dé 5 manzanas a cada uno. Eso sería igualdad. Pero cuando vamos a ver con cuántas manzanas quedó cada uno, entonces Hernán que tenía, ¿cuántas dije? 2. Carlos dije que tenía 2, si no es mal. Sí, Entonces 3. quedaría con 7 y
Giovanni, que tenía 5, quedaría con 10. Ojo, eso es igualdad, pero no es equidad. Tenemos que tener muy claro la diferencia entre igualdad y equidad. Entonces, en este caso, Carlos Hernán tiene 2 manzanas y Giovanni tiene 5. Equidad sería si yo tuviera 13 manzanas y yo le doy 8 a Carlos y 5 a Giovanni. Eso no es igual. Ahí no estoy cumpliendo el principio de igualdad, porque le estoy dando una porción distinta a cada uno. Pero ¿saben cuál es el resultado de eso? Equidad. Que Carlos queda con 10 manzanas y Giovanni también. Y eso es equidad. ¿Por qué enfaticé tanto en el aporte de Julieta? Porque Julieta manifiesta que el hecho de que se establezca el 15% como tarifa para todas las empresas viola el principio de igualdad. Y estoy en desacuerdo. Porque al contrario, es igualitario que se establezca para todos la misma tarifa. Ahí estoy cumpliendo con la igualdad, pero no es equitativo. Y en materia tributaria, en materia fiscal, trabajamos es equidad tributaria como principio. Es decir, que en este caso no sería constitucional la ley porque no es equitativa, aunque sea igualitaria. Es decir, que para mejorar este punto, lo que se podría hacer es decir, ok, en primer lugar, vamos a exonerar las empresas que generan algún tipo de beneficio al medio ambiente. Y vamos a gravar las utilidades de las empresas que generan una contaminación o deforestación. Eso en primer lugar. Ahora bien, vamos a decir, en cuanto al nivel de contaminación, el cual se determinará por las CAR, las corporaciones autónomas regionales, la empresa que genere un 10% de contaminación va a pagar un 1% de sus utilidades anuales. La que genere un 20% va a pagar un 5% de sus utilidades anuales. La que genere un 30% de contaminación o más va a pagar un 15% de sus utilidades anuales como impuesto grabado por esta nueva ley. Eso es equidad, señores. Eso es equidad y eso cumple también con el principio de progresividad. Entonces, ¿por qué el principio de progresividad y de equidad son distintos? Porque el de progresividad netamente me habla de el que tenga más que ponga más. Pero en equidad estamos hablando, por ejemplo, lo que yo dije en un primer momento. Saquemos las empresas que generan un beneficio al medio ambiente. Gravemos las empresas que contaminan el medio ambiente. Eso es equidad, eso es equitativo. No es igualitario, porque igualitario sería que todas tuvieran el impuesto, pero es equitativo mirar más allá de lo igual que me genera un beneficio, que me genera una contaminación y generar el impuesto al que me esté haciendo un daño al medio ambiente. Por eso la progresividad y la equidad son distintas, porque la progresividad habla netamente de algo cuantitativo, el que tenga más que ponga más, pero la equidad se puede manejar en términos cualitativos, como acabo de hacer el ejemplo. Hasta ahí, ¿alguna duda? Licenciado, ahí podríamos hablar de algo que es importante tener en cuenta, que es el tema de la proporcionalidad y que sea directamente proporcional a los daños que X empresa produzca, ¿cierto? Eso podría ser equidad. Si yo daño en tal porcentaje la fuente hídrica, digámoslo así, entonces será algo que lo podamos afirmar que es directamente proporcional al daño que haga, así mismo va a cancelar. Estamos Sí, hablando señor. como el mismo término, ¿cierto, licenciado? Sí, señor. Tiene usted toda la razón, sin embargo, pues hablamos más del principio de progresividad y la proporcionabilidad la podríamos justificar al momento de crear la justificación de la ley. Es decir,
no es proporcional o es proporcional que se aplique X tarifa de acuerdo a la contaminación, ¿sí? Es decir, puede ser la proporcionalidad en este caso puede ser una justificación válida para la ley en cumplimiento del principio de progresividad y de equidad. Entonces, tiene usted toda la razón, Joan. Licenciado, pero pues para no irnos así tan lejos, pues muy fácil el ejemplo, ¿no? Pueden ser los peajes cuando hay tarifa diferencial, ¿no? Dependiendo del vehículo, ¿no? Un tractocamión paga 45.000, un vehículo paga 12.000 pesos. Eso sería equidad. Así de sencillo. Exacto. Exacto. ¿Qué sería igualdad entonces? Con Que el mismo paguen ejemplo. impuestos, o sea, que todos tienen que pagar el peaje. No, porque todos lo pagan. La igualdad sería esa, ¿no? Que En todos este paguen caso, el peaje. En este caso, para mí, la igualdad sería que todos paguen la misma tarifa. Es decir, no importa que el camión pese 10 toneladas a que sea una moto, todos me van a pagar 30.000 pesos de peaje. Eso sería igualdad. Pero equidad es lo que se maneja hoy en día, que hay una tarifa, pues, de acuerdo al tipo de vehículo, a la carga del vehículo, a la cantidad de rodamientos, pues, que lleva, rodamientos o ejes, creo que se llama, que lleva en uso el vehículo. Ahí hay una equidad. Por eso no siempre es bueno manejar igualdad, porque es que la igualdad es buena en materia de derechos, pero no en materia de obligaciones. Tenemos que tener muy presente eso. La igualdad es buena en materia de derechos, pero la equidad es mejor en materia de obligaciones. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, doctor, era sobre lo de los peajes. Por ejemplo, dependiendo de donde vivan las personas, también hay una tarifa preferencial para las personas que viven en ciertos territorios, que tienen que pasar todos los días por un mismo peaje y eso. Entonces hay una tarifa preferencial que se les disminuye a la mitad, pero pues tienen que demostrar que su vivienda queda en el mismo lugar. Entonces, si fuera igualitario, pues independientemente de donde ellos vivieran, tampoco les aplicaría. Entonces, sí, yo creo que todos confundimos fue el principio porque siento que todos teníamos la idea, pero no escogimos el correcto. Exacto. Entonces, eh, lo que dices tiene razón. Eso lo aplican, por ejemplo, en Antioquia. Pues a mí me gusta viajar y hay unos peajes en Antioquia que se aplica ese tema. La verdad, de la mitad del país para abajo no conozco. Sería muy bonito en algún momento conocer el Huila, ya que muchos son también de por allá. He visto muchos lugares para ir. No conozco los peajes allá, pero sé que en Antioquia sí se aplica ese tema. Pero entonces, me voy tranquilo, creo, porque comprendimos la diferencia, sí, en el peaje de Río Negro. Me voy tranquilo porque creo que entendimos la diferencia entre lo que es la igualdad y la equidad, ¿sí? Listo. Sí, De doctor. eso se trata, de eso se trata. Miren que yo los forcé a todos a trabajar sobre este principio. Todos tenemos nuestros argumentos, pero cuando yo les pulo la idea, les va a quedar un conocimiento que no se les va a olvidar nunca. Pero si yo les explico aquí de manera teórica con unas diapositivas, equidad es esto, igualdad es esto, a ustedes mañana quizás se le olvide. Pero esta forma de trabajo me gusta a mí por eso. Muchachos, les cierro la participación con lo siguiente. ¿Qué vamos a trabajar para la próxima clase? Vamos a seguir con el mismo ejemplo, pero vamos a trabajar los elementos que debe tener un tributo o un impuesto. ¿Qué elementos debe tener un impuesto para ser legalmente válido o para que sea legal? En este caso vamos a encontrar el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable, la tarifa, el hecho generador. Pero más allá de que me digan esa lista, quiero que sepan qué es. Y con base en el ejemplo que estamos trabajando, me digan, ¿tiene o no tiene estos elementos? Y que se busquen un ejemplo de un impuesto que sí los tenga para que a la hora de argumentar ustedes me puedan decir, profe, de acuerdo al IVA, por ejemplo, que el IVA es un impuesto, en el IVA el sujeto activo es X persona. Yo siento o creo que en el caso que estamos manejando no hay un sujeto activo. Por lo tanto, no se cumple con los elementos que debe tener un impuesto o tributo y sería ilegal. ¿Entendimos la idea?
Carlos, tienes la maestro. mano alzada, te escucho. Maestro, era para averiguarle, dentro de la práctica, cuando estamos ejerciendo, ¿hay algún modelo para nosotros traer a colación en el caso concreto de una defensa, por ejemplo, en donde tenga que llevar como una línea dentro del proceso, ¿no? O, por decir algo, unas palabras concretas. Eh, es que depende de la materia. Depende de la materia. Por ejemplo, litigar en derecho penal no es lo mismo que litigar en materia tributaria, ¿sí? En materia tributaria se mira si se cumplió o no se cumplió. Por ejemplo, se presentó de manera extemporánea la declaración de renta. ¿Cuándo era la fecha para presentarla? 15 de junio, un ejemplo. La presentó el 16. Es más objetivo. En cambio, el derecho penal es más subjetivo. Yo debo demostrar que mi cliente, por ejemplo, no cumple con uno de los hechos constitutivos de la conducta punible. Ejemplo, eh, acceso carnal abusivo en menor de 14 años. La persona debe ser consciente de que a quien le está generando ese acceso carnal tenga menos de 14 años. ¿Sí? Esto es algo netamente de derecho penal, no sé si ya vieron derecho penal, pero pues les explico. Digamos que sea una niña que físicamente no parezca de 14 años, físicamente parezca de mucho más. Y esa persona nunca le preguntó su edad, nunca hubo oportunidad de saber qué edad tenía y demás. Entonces eso se considera como un error de tipo. ¿Por qué? Porque yo no conozco el hecho constitutivo de la conducta punible, porque yo debo conocer que es menor de 14 años, pero no lo conocía y a simple vista no se puede determinar. Entonces hay un error de tipo y yo debo demostrar de manera subjetiva, pero obviamente con argumentos, que no se cumple ese elemento. Entonces, por eso, el hecho de que haya un proceso, unas palabras claves para, para cada proceso es completamente distinto. Estamos hablando de que en derecho penal es mucho más subjetivo, pero traigo a colación un ejemplo y es cuando hay un accidente de tránsito y retienen el vehículo. Se deben demostrar tres elementos clave para que el juez dé la salida del vehículo. Entonces ahí no es subjetivo, no es decir, señor juez, yo creo que ya se cumplió por este lado o mi cliente cumplió porque no, se cumple o no se cumple. Entonces ahí yo sí tengo unas palabras clave. Debo demostrar que se cumplió esto para obtener la salida del vehículo. Entonces eso va a depender de cada materia en la que ustedes vayan a desarrollarse, ¿sí? En algunos casos sí hay cosas muy claras que hay que establecer y en otros va mucho más desde la subjetividad y desde la percepción del juez. ¿Listo? Muchas gracias, maestro. Muy amable por la acotación. ¿Quedamos claros en la actividad que hay que hacer para el próximo miércoles? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, Muchas maestro. señor. gracias. Sí, señor. Elementos del tributo. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Espero que estén disfrutando la metodología que estamos desarrollando y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Muchas gracias, maestro. maestro. Que Que pase Gracias, estén buena muy bien. maestra. noche. Feliz Hasta luego. noche, compañeros. Muchas gracias, maestro. Maestro, yo te subí las fotos. Sí, Julieta, muchas gracias.